Hey guys, this is Pedro back with another interview, this time covering MSI 2024. For this occasion, I'm here accompanied by Ackerman of Astro Esports, the support for said team, who are just coming off of a loss to T1 in the first day of said competition. So, for this interview, I'm going to be doing in Spanish, so that's why I'm going to switch to that language. Ackerman, muchas gracias por darme este tiempo para hacer esta entrevista. Primeramente, hablando sobre este resultado frente a T1, ¿cómo te sientes? ¿Cómo fue la partida en tu punto de vista? Mis primeras sensaciones creo que son como, no conformidad, pero sí me sentí como a gusto de que estemos, de que jugamos como si ellos no fueran como un equipo tan bueno como este One. Siento que nosotros pudimos proponer algunas jugadas, propusimos nuestro draft, y como que eso me gustó mucho, la verdad, como que siento que no nos dejamos llevar en toda la partida por el simple hecho de que son ellos, sino que muchas veces lo macheamos, la verdad. Yo siento que no lo hicimos el 100%, pero lo hicimos la mayor parte del tiempo. Sí, obvio. Y también ustedes tenían unos momentos en donde sí superaron a ciertos jugadores del equipo. Y quiero saber sobre cómo ustedes se prepararon para este encuentro. Ya ves que, como que tú explicabas, es T1, campeón del mundo en la actualidad. ¿Y cómo fue la preparación para ustedes? Fue un poco más de practicar el meta, la verdad. Sentíamos que al menos es un grupo bastante unido, entonces como muy fácil transmitir como lo que todos pensamos, lo que queremos pensar en ese momento. Siento que eso es una ventaja muy grande que tenemos. Como que siempre, o muy poca, o como la mayor parte de la gente, como que está en una media sintonía, y como que todos fuimos con la mentalidad de simplemente vamos a jugar, a creernos que somos mejor que ellos no nos van a capear, no nos van a estompear en 10 minutos. Simplemente borramos los nombres de nuestra cabeza y jugamos lo que sabemos hacer. Obviamente, yo creo que la semana se basa en nada, practicar el meta, jugar nuevos campeones, practicar los swap también y con la mentalidad ganadora. Y también cómo dices el swap, como de lane swapping que hizo T1 contra ustedes y cómo ustedes como ahí jugaron frente a eso como estrategia y todo eso. Si éramos conscientes del lane swap, la verdad, ya es algo que se está viendo muy seguido en Scream, en Stage incluso. Siento que nosotros respondimos de cierta manera bien, pero en un punto que lo haces mal, como que ellos sí lo punishan bastante, que eso no haya pasado antes, al menos para nosotros. Y en general lo tomamos como, lo teníamos en la cabeza, la verdad, que ellos podían hacerlo, pero siento que a veces no respondían muy bien de la mejor manera. Ujú. ¿Cómo fue, si puedes como identificar como una cosa lo más bueno y una cosa lo más malo dentro de ese partido frente a T1, qué fue y por qué? Siento que lo más bueno que hicimos es, como te dije antes, nada, no tenerle miedo, la verdad. Siento que todo el mundo sabe la diferencia entre un equipo Tier uno como LCK y una región como Latam. Creo que eso es como lo mejor que me puedo llegar, que todos estamos disfrutando y jugando a lo que sabemos hacer sin tenerle miedo al otro. Creo que lo malo son algunos puntos específicos de tema de lane swap o algunos tempos que usamos mal y nos comimos una play de ellos. Ellos son muy rápidos en identificar ciertas acciones de los demás y punillarlo al instante. Creo que sí son muy, muy buenos en eso, la verdad. Sí, por cierto, y quiero cambiar tópicos y nomás hablar sobre tu regreso a esta competencia en MSI hace unos 3 años en donde usted ha competido en este nivel en el anterior con Infinity Esports. ¿Cómo te siente para ti ya como regresar a esta competencia después de 3 años? Me siento muy feliz, la verdad. O sea, sí me costó mucho tiempo llegar. Creo que cuando llegué era un niño como que no tomaba la dimensión de lo que era estar acá y siento que ahora lo estoy tomando y lo estoy disfrutando muchísimo. Creo que el equipo que tengo me acompaña mucho en eso, la verdad como que estoy disfrutando todos los días. Obviamente hay momentos que se pasa mal, pero en general con los chicos es una experiencia inolvidable. Creo que al haber perdido tanto y llegar como después de cierto tiempo, como que sí hace la experiencia que sea mucho mejor. Sí, y mirando a este equipo es casi lo mismo en donde fue ese equipo de Infinity en 21 años, en 2021. Obvio, Obviamente. tu compañero en Cody y todo eso. Y luego mirando a este también equipo, incluyendo a José Deodo y también a Snacker, compañero en el equipo anterior después de Infinity. Y, y ahora sí, ¿qué fue lo que más cambió para ti dentro de este tiempo, desde que estabas en Infinity hasta ahorita? Mm, O sea, el Infinity del 21 a este o en general. En general.
Eh, Siento que en general cambió mucho mi mentalidad. Siento que ahora sí soy un jugador como mucho más maduro y siento que sé tratar mejor a las personas en sentido de que sé cómo hablarles, sé cómo se expresan, sé qué hacen, sé qué le molesta, sé que no le molesta y como que se hace como mucho más llevadero. También ahora como le intento dar mucha importancia a otras cosas personales que antes no le daba importancia, como el cuidado físico, mental, el descanso debido y como que eso me está haciendo jugar mucho mejor, sentirme más confiado conmigo mismo, como que sí siento un jugador con mucha experiencia ahora mismo. Ahora sí está como, en un sentido también maduro, ¿verdad? Como que tú Mm. explicabas, ¿verdad? Sí. Sí, sí. Y hablando también como José de Odo, obvio, un gran jugador en Latinoamérica tenía su tiempo en Norteamérica jugando en el LCS. ¿Cómo ves su inclusión en el equipo? O sea, ¿cómo ha sido para ti jugando con él como compañero? Siento que era lo que esperaba, la verdad. Siento que obviamente José es un gran jugador y él es una persona que habla mucho dentro del juego y fuera del juego. Y siento que yo también hago lo mismo, entonces como que hay muchas veces que chocamos y hay muchas veces que concordamos ideas, pero siento que los dos ignoramos o simplemente hablamos las cosas para superarlas y eso como que nos juntó como, o sea, hizo más fuerte la sinergia porque los dos somos shotcallers dentro del juego y como que es fácil trabajar con él en el sentido de que él quiere escucharte, él quiere dar su opinión y vos tenés que hacer lo mismo, la verdad. Ujú. Y también, mirando a este equipo, obvio, ustedes clasificaron para esta competencia ganando su respectivo región. Y ahora sí, quiero ver, quiero saber tu opinión sobre cómo va el nivel de esta liga después, desde ese tiempo en donde tú competiste con Infinity hasta ahorita. ¿Cómo ves el nivel ahorita? ¿Si ha crecido mucho o algo de así? O sea, siento que en general sí ha crecido en la liga en ciertos aspectos, pero obviamente sí siento muy inferior a las demás. Ujú, Yo creo que la liga tiene muy buenos jugadores para dar, la verdad. Siento que hay muchos jugadores buenos mecánicamente y cada vez traen más import que la verdad que le hacen un favor a la liga porque siento que el Tier 2 no está generando muchos talentos, salen de vez en cuando. Y esos import como que cubren ese espacio que que los rookies no están dando. Y en general como cada año vamos subiendo un poco el nivel, la verdad. Es que también es una liga de pocos equipos y pocos juegos, entonces no te sabría decir, pero para mi perspectiva ha mejorado. ujú. Próximo rival para ustedes es PSG Talon. Quiero saber, obvio, expectativas, cómo piensas en ese equipo como rival y también aprendiendo después de esta partida frente a T1, cómo lo vas a preparar para el próximo encuentro para ustedes. O sea, yo siento que ahora todos tenemos que cambiar el chip a PSG. Ya pasó T1, ya perdimos con T1 y siento que a PSG es obviamente es más malo, por así decirlo, de T1. Siento que podemos, o sea, ganar tranquilamente la serie. Simplemente tenemos que hacer nuestro juego, tenemos que ir bien planeados cómo queremos draftear, cómo queremos enfrentar los swap. Yo creo que ellos tuvieron partidas muy close de teamfight y creo que podemos ganar, la verdad. Igual ustedes pueden conseguir esa victoria en el futuro. Y aún así voy a terminar esta entrevista. Ackerman, muchas gracias por dándome el tiempo una vez más y respondiendo a mis preguntas. Y muchas gracias y mucha suerte para la próxima partida. Muchas gracias, Amos, por las preguntas.